Y hoy vamos a tener la clase que se llama bosquejar. Bosquejar, vamos a aprender a bosquejar, ¿verdad? Y entonces vamos a ir primeramente a la palabra en 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 al 16. La voy a leer de la versión que copié aquí en mis apuntes para que ustedes la lean en su propia versión. Es Reina Valera 2015. Dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que llevan a la ruina de los que los oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ese es 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 al 15. Muy bien. Aquí encontramos en el centro de este pasaje la palabra que traza bien la palabra. Cuando predicamos necesitamos hacer un bosquejo para trazar bien la palabra. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es una serie de puntos por las cuales vamos a pasar para no perdernos. Vamos a hacer una serie de puntos que tenemos que usar para no perdernos. Primer punto que tenemos acerca del bosquejo es 1. Bosquejar es hacer una división clara de nuestro sermón o nuestro pasaje que vamos a compartir. ¿Qué es hacer una visión? Tener una visión clara es tenerlo en blanco y negro, en papel, lo que vamos a compartir. No es algo que vamos a inventar a la hora que hablamos, sino es algo que vamos a compartir. Y normalmente voy a dictar las partes que normalmente debe tener un sermón o las partes que deben estar en blanco y negro. La primera parte debemos empezar con una introducción. Luego tenemos que tener puntos a tratar. Número 2. Sí, número 2, puntos a tratar. Aquí daré una recomendación. Lo ideal sería 2 a 3 puntos a tratar. Lo ideal. Punto 1, punto 2 y punto 3. Dependiendo del pasaje. Hay pasajes o temas, si vamos a explicar temáticamente, que puedan llevar más puntos, pero entre más puntos tendrán que ser más breves los puntos. Ahorita explico. Y por último tenemos que terminar con una conclusión. Vuelvo a dictar los puntos del bosquejo. Es introducción, 2 a 3 puntos y la conclusión. ¿En qué nos va a ayudar bosquejar? Bueno, en primer lugar tendremos sobre nuestra hoja de papel a la vista lo que vamos a decir. Ahí apuntamos los versículos, los ejemplos y dedicaremos una clase especial a la parte de introducción y conclusión y ejemplos. Esa va a ser una clase especial aparte. Cómo arrancar, cómo terminar y cómo dar ejemplos. Eso vamos a tener una clase aparte. Hoy vamos a tocar la parte de en medio, cómo hacer los puntos. Cómo hacer los puntos. A veces se compara esto como dar una predicación, como arrancar el carro, saber que voy a pasar por ciertas avenidas y saber que tengo que llegar a cierto lugar. O sea, estar preparado para llegar a la conclusión. Estar desde preparado. Pero, así es. Bueno, yo lo veo desde este punto. Ver el versículo, anotarlo, analizarlo, escudriñarlo, predicarlo y darle a entender lo que quiere decir el versículo. Así es. Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Vamos a ver entonces. Dijimos, es como un avión que despega. Esa es la introducción, un avión que despega.
Los puntos serían los lugares que el piloto sabe que tiene que llegar para dar vuelta a un lado o a otro lado. Y el final, la conclusión sería cómo aterrizar correctamente el sermón, cómo aterrizar. Vamos a ver los puntos. Segundo punto, los puntos a tratar deben desprenderse en forma natural del pasaje. Dijimos que a mayor número de puntos, pues cada punto lo trataremos brevemente, ¿verdad? Ejemplo, si yo uso 5 minutos para la introducción y tengo 2 puntos, si uso 10 minutos para cada punto, tendremos ya 25 minutos. Y si uso 5 minutos para concluir, tenemos 30 minutos. Un sermón ideal es 30 minutos. ¿Por qué? Siempre les digo, a los 30 minutos las bancas y las sillas y los cojines de todas las iglesias empiezan a hacerse muy duros, ¿verdad? Y la gente se empieza a mover. Entonces, de esta manera podemos controlar también nuestro tiempo. Y estos puntos tienen que ser, los puntos a tratar deben desprenderse en forma natural del pasaje. Vamos a ver un ejemplo, así, es un ejemplo sencillito, pero nos va a ayudar mucho a ver cómo deben desprenderse. Vamos a San Juan capítulo 9. Vamos a predicar de San Juan capítulo 9. Y vamos a ver cómo aquí se desprenden varios puntos a tratar en forma natural. Leemos todo el pasaje, todo el capítulo 9. Voy a suponer que voy a predicar en una forma expositiva del capítulo 9, versículo 1 al 12. Van a ser mi predicación. Y entonces empiezo a leer todo el pasaje y cuando leo encuentro que hay preguntas en el pasaje. Y separo 3 preguntas porque van a ser mis 3 puntos a tratar. Ejemplo. El primer punto sería, ¿quién pecó, este o sus padres? La historia trata, tendría que decirlo en la introducción, de un hombre que era ciego y la pregunta de los discípulos a Jesús es, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, el primer punto sería, ¿quién pecó, este o sus padres? Esa sería el primer punto. El segundo punto sería otra pregunta que está ahí. Supuestamente ya leímos el pasaje y conocemos el pasaje. La siguiente pregunta sería, no en el orden que están, sino otra pregunta que me llama la atención, es una pregunta que le hacen los que después de ser sanados, recuerdan que contamos la historia, ahorita lo vamos a ver, y los que lo encuentran que son sanados le dicen, ¿realmente eres tú? Es otra pregunta que viene ahí. Por ahí dice, ¿realmente eres tú o eres otro? No sabían si era él o era otra persona. Entonces esta sería una segunda pregunta para otro punto. ¿En qué está? ¿En qué por ahí dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto el ciego decían, es aquel que no es aquel que sentaban, y unos decían, él es, y otros, no, se parece, ¿no? Entonces este sería el, ¿eres o te pareces? Es otra pregunta, ¿no? Versículo 9 del pasaje que estamos leyendo. Este sería un segundo punto. Y por último, la pregunta que le hacen los fariseos a este hombre. ¿Quién dices que es? Y la respuesta es, yo sí creo que es un profeta, ¿verdad? Yo pienso que es un profeta. La pregunta, ¿quién es? Pues no sé, él me sanó. Esto es la respuesta. Sí, eso es. Aquí ya tenemos yo 3. Ni sé ni quién es, dice, pero él me sanó. Sí, él me sanó, ¿verdad? Entonces es otra pregunta que nos ayuda a definir nuestros 3 puntos. Queda claro entonces cómo en este ejemplo de Juan 9 podemos destacar 3 puntos importantes. Estas fueron preguntas que yo saqué cuando leí el pasaje y entonces lo hice así. Puede ser cualquier pasaje, no necesariamente son preguntas. Pueden ser palabras claves o una palabra clave que hable de diferentes temas, pero nos está llevando a esta parte de sacar los 3 puntos. El tercer punto que vamos a ver en esta clase de cómo bosquejar. Entonces ya queda claro cómo es un bosquejo. Dejamos a un lado la introducción, luego vamos a hablar de la introducción ampliamente en otra clase. El texto que va a llevar, en este caso, 10 minutos
cada uno, es decir, va a ser una predicación de 40 minutos, que ya es una predicación extensa, o podemos reducirlo a 8, va a tener con 3 partes importantes. Van a ser estas preguntas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? La siguiente pregunta que dijimos que era... ¿Qué es este? ¿Es este el que... ¿O se parece? ¿Se parece? ¿Es este o se parece? Sí. Es una pregunta. Y la última... ¿Quién dices que es él? ¿Quién dices que te sanó? ¿Qué sabes del que te sanó? Esas 3 preguntas nos van a ayudar a bosquejar nuestro sermón. Ahora bien, tercer punto. Los puntos del pasaje o texto bíblico tienen que tener un contexto. No podemos lanzar una predicación así si la gente no conoce el contexto. El contexto es un contexto. ¿Qué es hablar del contexto? En la forma más simple que podamos, dar a conocer lo que está pasando. En la forma más simple. Aquí pecamos mucho los predicadores de querer dar toda nuestra información o todo nuestro conocimiento que sabemos y nos perdemos en el bosque, ¿verdad? En el bosquejo nos perdemos y no llegamos a buen puerto o a tiempo. Nos perdemos en detalles que no son importantes. De la manera más simple y sencilla, sin llegar a ser prolijos ni vagos, tenemos que llegar a un punto de que estamos diciendo, este es. Vean, vamos a poner el mismo ejemplo. En este ejemplo vamos a usar este pasaje tan hermoso de que estamos viendo y vamos a ir al capítulo anterior. Recordamos y hemos dicho varias veces que la Biblia no fue escrita originalmente con capítulos y versículos, sino fue escrita con una narración completa. Entonces, el pasaje anterior, en el capítulo anterior, encontramos que los judíos están tratando de matar a Jesús por lo que él dice y enseña. Y fíjense cómo dice el verso 59 del capítulo 8. O lo último que encontramos antes. Entonces tomaron piedras. Entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Lo querían apedrear en el mismo templo, ¿sí? Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿cuál es este contexto simple? Jesús está en el templo, está hablando de que Él es el Hijo de Dios, ellos se enojan con Él y entonces tratan de apedrear. Él sale de en medio de ellos y se va. Y cuando se va, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y tiene la oportunidad de hacer un milagro para demostrarles quién es. No se lo demuestra con una discusión, no se lo demuestra con aspectos filosóficos, se los demuestra con un hecho. ¿Cuál es el hecho? Realidad. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, es la pregunta, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ahora sí entramos al primer punto que vamos a tratar, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces se dan cuenta que ya pusimos en contexto el pasaje. La introducción siempre tiene que tratar de llevar aunque vamos a tratar la introducción de una forma muy aparte, siempre vamos a tratar de decir esto que decías hace rato. Es parte de la introducción, ¿sí? El contexto. El inicio, encontrar cómo arrancar, pero tenemos que poner en contexto el pasaje que vamos a leer. Eso es muy importante. El contexto del pasaje que vamos a leer. Ahora sí, vamos al último punto. Y en este último punto este punto ahora va a ser más amplio porque es muy importante. Fíjense lo que vamos a hacer. En este último punto vamos a entender que cada uno de los puntos tiene que tener 2 elementos importantes. El elemento importante primero es explicar. El pasaje lo tenemos que explicar. Si hablamos desde un punto de vista textual o desde un punto de vista expositivo de la palabra, simple y sencillamente lo tenemos que decir o leer o platicar. Ya lo tenemos que haber leído varias veces y entonces ya estamos empapados del pasaje y lo platicamos. Esto es si estamos haciendo un mensaje expositivo. Si estamos haciendo un mensaje temático, por ejemplo, el tema es la salvación, tenemos que enfatizar en qué parte del versículo habla de la
salvación. Aquí en este versículo habla de la salvación. En este caso, este pasaje lo podríamos exponer tanto como un mensaje expositivo, como un mensaje temático hablando de la salvación o de lo que Jesús vino a hacer por el hombre, de darle vista, ¿no? La vista al ciego. Entonces, aquí tendríamos que hacer esta explicación clara y concisa de lo que está haciendo el pasaje. Dijimos que la primera parte era explicar. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído, dice aquí, dice Jesús, dejen buscarlo, dice, no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Este puede ser un subpunto de ese punto donde explicamos. ¿Quién pecó? No pecó ninguno. El pecado es algo natural en el ser humano que traemos desde Adán. Entonces, aquí hay algo muy importante en este pasaje. La obra de Dios se manifiesta aún en medio del pecado para glorificar su nombre. Entonces explicamos con claridad esto a las personas, porque aquí no lo estoy diciendo yo al predicador, lo está diciendo la palabra. Ahora, también tenemos que explicar algo importante. Me es necesario hacer la obra del que me envió, dice Jesús. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está hablando que tiene un corto tiempo que Jesús va a estar. Estamos al final del ministerio de Jesús, ya lo están buscando para matarle y ahora tiene que hacer la obra. Y la obra es tanto sanar a este ciego como hablar de que el pecado es lo que está causando un daño en el ser humano y él viene no tanto a hacer obras y acusar de que este pecó o aquel pecó. Aquí podemos entrar en un punto muy interesante en lo que está hablando este pasaje. ¿Qué sería este punto interesante? Que a veces, y aquí viene lo que es explicar, que sería la siguiente parte del pasaje o de lo que hicimos. Tenemos que explicar, pero también tenemos que aplicar esto a la vida actual. ¿Qué sería aplicar a la vida actual? En este sentido, aplicar a la vida actual sería, muchas veces nosotros pensamos que el mal que recibimos es por lo que nosotros hacemos. Y aquí podemos poner un ejemplo diciendo, la gente tiene una idea que las cosas buenas que recibes son por ser buenas y las cosas malas que recibes por ser malas. Pero la Biblia dice que por gracia sois salvos y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y entonces ya estamos aplicando a nuestra propia vida. Entonces lo que recibimos, sea bueno o sea malo, no es castigo de Dios, porque es algo muy común. En nuestros días la gente dice, pues ya Dios me castigó. Dios me está castigando con esto. O a veces pensamos, ¿qué hice para recibir esto? Entonces, aquí vemos ya que estamos explicando, pero también estamos, ¿qué cosa? Aplicando. Y seguimos leyendo de esta manera. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Aquí en este versículo 6 de Juan 8, de Juan 9, perdón, encontramos Juan 9, versículo 8, encontramos algo de lo que es que hablamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué eran? ¿Cómo eran estos textos? Esto es importante. La palabra... Sí, preciso, sí, por ahí va el asunto, pero hay algo más, hay una palabra que quiero que se quede en su mente. Dijimos que la palabra podría ser simplemente un acontecimiento que está pasando en la vida de Jesús. Algo simplemente que se está dando en la vida de Jesús, o puede ser una instrucción precisa. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Esto es importante. La palabra puede ser simplemente un acontecimiento, un hecho en la vida de Jesús, una circunstancia en la vida de Jesús, o puede ser prescriptivo. Una instrucción, ¿verdad? Una instrucción precisa. Esto sí lo tenemos que recordar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa en este versículo? Está sucediendo algo importante. Jesús está haciendo lodo con su saliva, tierra y su saliva para poner el ojo del cielo.
¿Quiere decir esto que nosotros para sanar a los ciegos tenemos que hacer esto? No. Es una circunstancia que se da. Pero además es una circunstancia muy hermosa. Esta circunstancia es muy hermosa porque, vean ustedes, el ciego no ve lo que está pasando. Estaban aprendiendo de esta imagen de lo que él estaba haciendo. De lo que él estaba haciendo. Tenía una enseñanza ¿para quién? Para la gente que lo estaba viendo. Sí, para ellos. Para la gente que lo estaba viendo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, entonces tenemos que explicar esto. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestros días? Que lo que nosotros hacemos es importante de los que nos ven, los que están alrededor nuestro. Vamos entonces a esta parte. Por el hecho, él nomás, o sea, eso se le ocurrió a él, hacer eso. Sí, pero tenía un propósito de enseñanza. Tenía un propósito de enseñanza. Dice ahí, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve. No lo sana en ese momento, dice, ve y lávate. Ahí vemos el propósito. Ahora vamos a ver el propósito. Este propósito, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ya no estaba Jesús. Era testimonio para sus vecinos. Y aquí podemos pasar con esta transición al siguiente punto. ¿Qué es este siguiente punto? El punto de que no sabían si era él o no era él. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Qué pasa cuando somos cristianos y empezamos a dar testimonio de la vida cristiana? ¿Qué pasa con nuestros familiares y amigos? ¿Qué nos dicen? ¿Será él igual? O sea, es diferente, ¿verdad? Es diferente. Sí, a lo mejor no lo cambiaron, ¿verdad? Okay. Porque pues, entonces aquí ya podemos explicar y aplicar. Dijimos que eran las dos partes, ¿no? Explicar y aplicar. Bien. Y así. Se le pone lodo con su saliva y le dice, ve y lávate. Le dio una instrucción, ¿no? Sí, y él tuvo que obedecer. Eso también sería una enseñanza. Sí, que podemos aplicar también en esto. Vean cómo para ser salvo o sano, tenemos que tener obediencia. Tenemos que obedecer. Ahora bien, tenemos que explicar lugares. ¿Qué es explicar? Tenemos que explicar lugares, circunstancias, como es lo que estamos haciendo aquí. Pero todo esto debe llevar, fíjense, y es importante, nos debe llevar a principios eternos. Y principios eternos, y hay una palabra aquí que es utilizada para principios eternos. Se llama es una palabra técnica, pero es importante que la digamos, nos debe llevar a un axioma. Axioma es una palabra de filosofía que es un principio que no se puede mover. Axioma es un principio que no se puede mover. Y una vez que tenemos un principio que no se puede mover, entonces sigue la siguiente parte. Ya que logramos explicar y llegar a un principio que no se puede mover, a un axioma, entonces debemos reflexionar para actuar en consecuencia a este principio eterno en nuestra vida cotidiana, en nuestra actualidad. ¿Sí? Es decir, cuando llegamos la última pregunta que dice, no sé quién era, no sé, pero sé que me sanó. Sé que él me sanó. ¿Y quién dices que es? Pues, ¿tú qué dices que es él? Definitivamente es un profeta. Ellos trataban de acusarle que no venía de parte de Dios. Entonces, nuestro conocimiento acerca de todas las verdades eternas de Dios, de todas las cosas, a lo mejor no puede ser completo, pero sí sabemos algo, que éramos ciegos y ahora vemos. Y simplemente la enseñanza que nos está dando el Señor ahí, con lo que hizo él de hacer el lodo con su saliva, pues ya nos está quitando la ceguera a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo más allá de lo que no, así es. De lo que no ve la carne, pues. Así es.
Y de esta manera tenemos que reflexionar sobre lo que es la palabra de Dios en nuestros días, en nuestra actualidad. Y dejaremos para la siguiente clase, el punto de la introducción y la conclusión, porque si nos quedamos aquí en un sermón, pues la gente no llega a algo. Tenemos que aterrizar, adelantamos diciendo, tenemos que llegar a que la gente lo comprenda, lo ore, se comprometa, lo viva, y también en nuestra propia vida, Entonces, de esta manera lo tenemos que hacer para tener. El bosquejo, entonces, llegar a tener una introducción, que ya lo trataremos en la siguiente clase, que es con que atrapamos a nuestro oyente, es con el anzuelo que atrapamos a nuestro oyente. Y luego tenemos que tener puntos concretos donde explicamos y aplicamos. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que dice, es como cuando haces agua fresca. Tienes el agua, que sería la palabra es como el agua, pero a veces hay que ponerle limón y azúcar. Si nomás le pones limón, ¿qué pasa? Desabrida, agria. Pero si nomás le pones azúcar, pues sin sabor. No sabe nada. Necesitamos el limón y el azúcar, que sería... Entonces esos ingredientes sería explicar y aplicar. Entonces cada que demos un pasaje y veamos un pasaje, tenemos que buscar explicar y aplicar. Y por último tenemos que llegar a una conclusión. Es decir, ¿esto a qué me lleva? Las conclusiones, y esto es lo que quería decir en el punto final. Aplicar. Mostrar pues el proceso que lleva un propósito. Exactamente, llegar a un propósito, tanto particularmente en cada uno de los puntos, puede ser hasta un propósito general de los 3 puntos, 2 puntos, 1 punto que tocamos, al final decir, este es el lugar donde llegamos y nos estacionamos.